Hoy no vamos a perder ni un solo segundo de vista lo que está sucediendo en los mercados. Enseguida vamos a ver tiempo real, IBEX 35, también activos como el petróleo o el oro, que ha escalado ya hasta máximos históricos. Abrimos Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en aurigabonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos, ¿qué tal? Y con Carlos Farrás, socio de DPM Finanzas. Hola Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quizás, Carlos, un poco menos preocupados por el corto plazo, pero sí temerosos por lo que pueda suceder a medio y largo, desde el punto de vista económico y financiero. ¿Quién empieza? Carlos. Yo mismo. Bueno, mira, el otro día estaba leyendo y que viene mucho a la situación actual, que decía Lenin que hay décadas que no pasa nada y semanas que son como décadas, ¿no? Por lo que estamos viviendo las 2 últimas semanas. La verdad es que ha sido sorprendente. Yo creo que nadie se esperaba, muy poca gente esperábamos la actuación de la invasión en Ucrania, y sabiendo lo que le iba a costar a Rusia. Y tampoco nos hemos llevado una sorpresa también importante de la actuación de Occidente y la mayoría de los países a nivel mundial en las sanciones, unas sanciones nunca vistas hasta ahora, ¿no? La verdad es que la situación, como sabes, pues el tema de la escalada pues ha ido increciendo, aumentando diariamente y ahora, pues por ejemplo, pues mira, hoy están un poco los mercados más relajados y parece que hay alguien saliendo a comprar oportunidades, ¿no? Para nosotros como inversores, que somos inversores más de medio y largo plazo, pues normalmente en situaciones de pánico siempre encontramos oportunidades. Sí que es verdad que estamos en un entorno complicado desde el punto de vista que, como sabes, las últimas crisis han venido los bancos centrales a rescatarnos, ¿no? Bueno, no diría rescatarnos, pero sí ayudarnos con sus políticas monetarias, ¿no? El problema que tienes es que en esta ocasión, con una inflación disparada, pues digamos que los bancos centrales poco pueden hacer, salvo retrasar la subida de tipos que no le queda otra que hacerla, ¿no? Entonces, nosotros un poco lo que tenemos que empezar a ver es si no hay un mayor escalonamiento, que nosotros pensamos que la parte de una guerra nuclear a día de hoy la tenemos totalmente descartada, pero siempre es posible las cosas, ¿no? Pero parece que en el mundo moderno una guerra nuclear en el que incluso Rusia perdería mucho y que le caerían bombas encima de ellos, pues pensamos que no va a ser el caso y de hecho parece que China está tomando una medida más de intermediación en todo esto y de apoyo para buscar una solución pacífica, ¿no? Lo que sí que es verdad es que nosotros a nivel de inversiones pues consideramos que ahora mismo Rusia pues es un activo no invertible, por mucho que bajen sus compañías y que el rublo esté en mínimos. Pensamos que tenemos que valorar todo este impacto de la subida de materias primas en el crecimiento, que es una pena porque a principios de año estábamos en el entorno de que iba a ser un crecimiento positivo. De hecho, la tasa de desempleo en Europa está en mínimos. Nos estábamos olvidando ya lo que era el COVID de las restricciones y teníamos todo el fondo de Next Generation que tenemos ahora un poco parte de las inversiones que supone, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues el crecimiento que a lo mejor podíamos esperar para Europa superiores al 4% para este año, pues nos iremos al 2,5%, si no se incluye esto todavía más. Y bueno, hay que ver un poco cómo evolucionan las materias primas en ese sentido, ¿no? Pero vamos, que hay que poner, digamos, una prima de riesgo adicional a la situación actual. Y yo lo que pasa es que no hay que perder de vista que en estas situaciones normalmente siempre hay buenas oportunidades para invertir. Javier, bueno, por completar lo que está diciendo Carlos, esto y llegan los eurobonos. Sí, llegan los eurobonos. Bueno, eurobonos ya hay en el mercado porque salieron ya con el tema de la COVID, donde la Unión Europea, la Comisión Europea, aprobó un programa de hasta 800.000 millones para financiar los Next Generation y otros 90.000. Los 800.000 que ya están aprobados dentro de la Unión Europea son respaldados por la propia Comisión Europea. Y luego hay otro programa de 90.000 millones más para los fondos SURE, que son los que han estado respaldando los ERTES. De manera que entonces los eurobonos ya existen y vendrán, lógicamente. Yo creo que ahora mismo, yo creo que Europa
se ha llevado una buena lección. Nos estamos llevando una buena lección de realidad. Hemos estado viviendo en los mundos de Yuppie, donde de alguna forma, bueno, pues estábamos alimentando a la bestia, que era Putin. Hoy lo ha dicho el señor Borrell en su intervención, en este nuevo paquete de medidas que se están tomando. Europa ha estado dándole tantas cantidades al año como lo que tiene ahorrado en su patrimonio en los fondos rusos que tenemos ahora congelados, 600.000 millones. De manera que entonces hemos estado haciendo el idiota, y yo creo que, y con perdón, pero es una auténtica realidad. Es nuestro enfoque hacia el ESG y el olvidar que estábamos comprándole el gas y el petróleo a nuestro supuesto y además evidente enemigo más cercano. Lógicamente, lo que sí que es verdad, ahora mismo estamos aprendiendo tan deprisa que a lo mejor es el momento de ser Unión Europea. Lo que pasa es que nos queda un montón de recorrido. Pero es verdad que hoy, estos 2 semanas, y tú lo has citado muy bien, parece mentira, pero ya llevamos 2 semanas de invasión de Rusia de Ucrania y de este conflicto. En estas 2 semanas hemos madurado como país, como continente, de una manera radical. ¿Eso a dónde nos lleva? Pues nos lleva a que hoy por hoy en el tema de la renta fija, bueno, tenemos la renta variable como corresponde. Yo creo que Europa va a seguir pagando sus penas porque es verdad que tenemos una trayectoria en el futuro bastante penosa, en el sentido de que vamos a vivir en un mundo con una inflación brutal. España va a alcanzar el 10 y pico, ya se está anunciando, de que con una inflación de más de un 10, con un crecimiento, pues el año pasado crecimos al final un 3,7 en el cuarto trimestre. Eso, lógicamente, si tienes una inflación del 10 y tienes un crecimiento del 3,7, mientras lo tengamos, porque también ahora mismo con esta nueva fase, pues veremos a ver cuál es nuestro crecimiento, estamos en muy mala situación. Dicho eso, por tanto, Europa vamos a seguir penando, no va a haber a subir los tipos de interés, en todo caso serán los de medio y largo plazo los que sí que suban porque la gente decida salirse. Si la renta variable toma un nuevo impulso, ya sabemos cómo va esto, es los días en que sube la bolsa, y es un día de subidas de bolsa, pues suben las rentabilidades de los bonos, los días en que caen, en fin, que hoy por hoy se están equilibrando con el otro, lo cual no está nada mal. Pero vamos, a lo que voy es, el tema del ESG nos está pasando factura, hemos estado haciendo un poco eso, lo de los mundos de Yuppies. Yo creo que ayer salió una noticia muy interesante en el Wall Street Journal, y es que el fiscal general de Arizona ha iniciado una búsqueda o un tratamiento contra la ley antitrust por el ESG, porque en definitiva considera que se ha hecho un lobby de tal calibre para el tema de las inversiones en medios sostenibles, que los que lo están pagando son los inversores, porque en definitiva, y así es tal cual, lo que él dice es que en definitiva las inversiones en este mundo sostenible lo están pagando los propios inversores de los fondos, porque los que sufren ahora son los fondos de inversión y los fondos de pensiones, que en definitiva están viviendo un mundo de caídas sistemáticas y generalizadas en los mercados, precisamente a raíz de que nos hemos vuelto locos buscando lo del gas, evitando las centros nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si prosperará o no, pero evidentemente en Estados Unidos, cuando empiezan así las cosas, a lo mejor sale y de repente todo el ESG es un antitrust y por tanto hay que pararlo. Pero bueno, esto es un comentario. En definitiva, tenemos los eurobonos que van a salir. ¿Cuál será su precio? Pues su precio estará siempre entre lo que paga la deuda alemana y lo que paga la deuda francesa. Más o menos ese va a ser su nivel, porque es donde de alguna forma ha estado emitiendo hasta ahora, cuando salgan. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahora mismo estaríamos hablando de un 0,5%, pero eso es en el momento de hoy. Si nos fuéramos ayer o antes de ayer, a lo mejor estaríamos en niveles más bajos de rentabilidad. Se supone que se van a cubrir esas emisiones, claro, cuando se produzcan problemas. Sí, por supuesto que la Unión Europea tiene suficiente hueco y tiene suficiente rating como para que se cubra. Otra cosa es que, evidentemente, si no se cubre o si de alguna forma en la primera de las emisiones haya una demanda relativamente... Bueno, ya sabemos que cuando se hacen las primeras emisiones, como se hacen por el camino del sindicado, recordemos que para emitir la deuda pública
hay dos sistemas. El de la sindicación a través de bancos, que es cuando se emiten los nuevos bonos a 10 años o el benchmark correspondiente, se hacen a través de un sindicato. ¿De acuerdo? Y luego cuando ya las subastas sucesivas. Bueno, pues cuando sale con un sindicato, como es un medio por el cual los bancos se suelen poner medallas de que han ido y que lo han movido muchísimo, suele haber una demanda de 5, 6, 7 y 10 veces lo hemos visto. De manera que entonces la primera emisión del programa será con una sobredemanda porque probablemente sea a través de un sindicato. Luego ya serán las subastas posteriores las que se suelen acomodar muy bien al precio del mercado secundario y, por tanto, siempre se suelen cubrir, porque lo único que ocurre es que para colocar lo que tú estás buscando, lo único que tienes que hacer es subir unos puntos básicos de la rentabilidad, poquito, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, por supuesto, se va a cubrir. Sí. El Banco Central Europeo sigue comprando deuda, o sea, que decir que en todo caso tenemos un comprador que no le importa el precio de las cosas. Hombre, yo sí que quería matizar un poco con lo que has comentado. Es que creo que a Rusia las decisiones que se ha tomado por parte de no solo de Europa, sino de todo Occidente y de muchos otros países, es que nosotros estimamos que el PIB en Rusia los próximos 12 meses va a caer un 15% del PIB, independientemente de que le estemos comprando el petróleo a un precio más alto o lo que sea. O sea, es decir, el daño que está sufriendo Rusia es importante y, de hecho, China está hablando de dar asistencia financiera a muchas de esas compañías. O sea, es decir, nosotros estamos haciendo daño a Rusia en ese sentido, ¿no? Y luego la parte de ESG que comentabas, yo creo que, el cambio climático es una cosa que nos debería preocupar a todos. Lo que sí que es cierto es que lo que tenemos que ver es cuáles son las fuentes de energía que tenemos disponibles, cómo podemos diversificarlas y no depender de un país en exceso, ¿no? Yo creo que son, o sea, las cosas no son ni una cosa ni la otra. Es decir, hay que ir hacia una tendencia de un mundo menos contaminante, pero también hay que buscar energías alternativas, como puede ser la nuclear, etcétera, ¿no? Simplemente por tener un punto de vista diferente, ¿no? Hablando un poco de todo, un poco con todo el tema de Europa y esa imagen de unidad, dando por hecho que está a la altura de las circunstancias y que va a coger el toro por los cuernos. Claro, aquí lo deseable es que no empiecen a producirse disensiones o políticas distintas entre unos miembros y otros. Ya sabemos también que los intereses son opuestos en algunos casos. No es el mismo caso el de Alemania que, por ejemplo, el de España. Estados Unidos sí que ha ido un poco más por libre, Estados Unidos y Reino Unido, con el tema de vetar la importación de petróleo, de gas y carbón rusos. Ahí Europa todavía no se ha metido. Javier. Bueno, yo creo que es inminente, porque hoy ha anunciado también Borrell que se van a ir reduciendo las compras de gas de los rusos a lo largo del año, hasta finales de año, en 2/3. Es decir, que evidentemente, por eso digo que la refundación de Europa es en 2 semanas nos hemos refundado. Yo creo que ahora mismo, precisamente, si nos retrotraemos a qué es lo que ocurría hace 2 semanas, estábamos con que Polonia y Hungría dejaban de recibir los fondos Next Generation porque su política no iba dentro de esta gama tan light que está teniendo el resto de Europa y, por tanto, se les estaba de alguna forma castigando. Y nos hemos encontrado que 2 semanas más tarde tenemos a Polonia, que ahora es la más activa dentro de esto, ayudando de manera absolutamente impecable, ayudando a los ucranianos. Incluso ayer anunció que ponía sus MiG-21 al servicio de Estados Unidos para poder, con la OTAN, poder combatir la aviación. De manera que Polonia nos encontramos en un mundo completamente diferente, donde efectivamente la reacción de la Unión Europea es de chapó. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero este despertar que hemos tenido en 2 semanas, yo creo que nos va a costar muchísimo tiempo pagarlo y yo creo que los mercados los van a reflejar. La realidad es que Estados Unidos... o sea, si aquí va a haber una víctima, por supuesto, la única víctima que hay hoy por hoy es Ucrania, pero la víctima económica cercana es y Rusia, que lo va a pagar, pero bien. Pero la Unión Europea vamos a sufrir bastante, vamos a sufrir mucho porque no hemos hecho los deberes y empezamos a hacer los deberes tarde mal. Y entonces yo creo que los mercados europeos vamos a sufrir mucho más que los mercados americanos. Los mercados americanos, de alguna forma, están donde tienen que estar. Es verdad que en una aldea global como que es la que estamos, pues lógicamente va a haber ciertos problemas. Pero bueno, a lo que voy es, no va a haber disensión entre los países en Europa, se está demostrando muy claro ahora mismo. Hombre, Hungría sigue ahí un poco tal,
pero yo creo que estamos actuando francamente bien, la OTAN, etcétera, y que estamos respondiendo como se corresponde, como tendríamos que haber respondido en el año 2014 con lo de Crimea, pero que todos miramos al otro lado, y precisamente ese ha sido el error de Putin, que piensa, digo, si hay un error, que pensaba que Europa o el resto seguiríamos muy cómodos en un mundo diferente al suyo, y sin embargo. Y luego, por otro lado, se han encontrado con que los ucranianos son, claro, estamos hablando de 40 millones de habitantes, de los cuales el 50% son hombres. Pues estamos hablando de 20 millones de personas y encima con una edad mucho más joven que el resto de Europa tradicional. De manera que hay potencialmente 20 millones de soldados, o por lo menos, digamos que quitemos los niños, pues estamos hablando de 10 millones de soldados que son y que están absolutamente entregados para defender su país. Entonces, bueno, pues esto se va a alargar y deseemos... Yo perdona, y contestando un poco a Fernando, la realidad es que Estados Unidos, como sabes, es principalmente exportadora de petróleo, Reino Unido también tiene unas reservas de petróleo importantes, por lo tanto la decisión es mucho más fácil por parte de ellos. Yo creo que aquí, de todas maneras, la situación de unas materias primas tan elevadas no beneficia a nadie. Y de hecho, y los chinos los primeros, India, como sabéis, o la India ha ido por la parte de llegar a un acuerdo pacífico y tal, porque es netamente importadora de materias primas. Y por lo tanto, yo creo que con respecto a esa decisión, Fernando, que preguntas, la situación de Estados Unidos y la de Reino Unido no tiene nada que ver con la de Europa, que somos más dependientes de ellas, ¿no? Yo creo que el castigo que ya han hecho a Rusia ya es significativo, con una caída del PIB del 15%. Y te quiero decir, y creo que entiendo perfectamente que Europa quiera seguir importando, digamos, esas materias primas para que no se nos descontrole esto, que no hay, si no, sí que tenemos un problema mayor si siguen a estos niveles o todavía más altos durante mucho tiempo. Oye, Carlos, antes acabas de volver a hacer mención al PIB ruso, el rublo, pues vale lo que vale en estos momentos, que es prácticamente cero. Hoy se preguntaba a alguien en la redacción por qué no abre la bolsa rusa. Bueno, tienes cotizando alguna de las compañías rusas con una caída del 95%. A ver. O sea, es que te quiero decir, no sabemos, no somos conscientes de la magnitud que hemos supuesto de las decisiones que se han tomado. Tú todas las reservas, salvo lo que tenga el oro y que esté en Rusia, o sea, todas las reservas que tenía Rusia fuera para defenderse de todo esto, se les han bloqueado. O sea, es decir, está en una situación muy complicada en Rusia ahora mismo, ¿vale? O sea, es decir, le hemos tomado una serie de medidas muy drásticas, que incluso Suiza las ha tomado, que ya sabes que siempre ha sido neutral en todo esto, que yo creo que, fíjate, no sé si puede ser un rebote lo que estamos viendo hoy, o que se está empezando a interpretar que la medida de China que va a ayudar a Rusia va a ser a costa de que haya una solución pacífica a todo esto en todo el tema de Ucrania, ¿no? Pero te quiero decir, yo creo que el impacto que ha tenido no solo en el rublo, o sea, es decir, tú imagínate para cualquier ruso que no comparta las ideas de Putin y esté ahí, es que directamente las tarjetas no funcionan, se ha depreciado su divisa una barbaridad, van a tener una inflación galopante, o sea, es decir, para mí es un activo no invertible porque por todo lo que están haciendo, ¿vale? Me da pena un poco por el pueblo ruso, que muchos yo creo que no se atreven ni siquiera a decir lo que piensan por las represalias, como estamos viendo, pero a Rusia se le ha hecho mucho daño, igual que nosotros estamos sufriendo como europeos, pero la decisión es que yo creo que Europa ha visto algo que a mí incluso se me pueda escapar porque no tenemos toda la información de lo que está ocurriendo ahí o lo que puede ocurrir o implicar todo esto y se han tomado unas medidas no vistas hasta ahora, ¿no? Por eso antes decía que estamos en un entorno de una incertidumbre elevada en ese aspecto, ¿no? Y independientemente del aspecto económico que podamos ver en el corto plazo, que cuando el precio del petróleo se fue a cero, ¿te acuerdas? Estuvo en negativo, tampoco era el fin del mundo. O sea, es decir, que si las materias primas vuelven a la normalidad, pues todo lo que estamos hablando, pues a lo mejor pierde perspectiva. Lo que sí que a medio y largo plazo creo que tenemos que valorar cuáles son las fuentes de energía que tenemos los europeos en el medio plazo. Un tema a lo que preguntabas, Fernando, no abren las bolsas. Yo creo que técnicamente es un error.
Aquí cuando empezó la COVID hubo una gran discusión entre los miembros de bolsa, o por lo menos se debatió la posibilidad. Recordemos que cuando empezó la COVID y de repente nos encontramos con que todo estaba cerrando y todo caía de manera en cascada, todos los valores, incluso se llegó a discutir, o por lo menos hubo un cierto debate sobre si la conveniencia de cerrar o no cerrar la bolsa, incluso la española, ¿de acuerdo? Afortunadamente no se tomó esa decisión y entonces eso permite es que efectivamente haya una enorme caída, pero luego te dé lugar a una subida, en todo caso, o por lo menos que se recomponga. El error de cerrar una bolsa significa que ahora mismo vale cero los valores y lo sabe el mercado. Quiere decir que el momento en que tú dejaste la bolsa, la cerraste, ahora mismo, el día que abra, si abriera ahora o mañana o pasado o dentro de una semana, valdría cero los valores o un céntimo. Entonces, no ha tenido la capacidad de absorber determinadas noticias y, por tanto, de acomodarse. Entonces, ahora mismo el valor es cero. Cualquier valor, es decir, los oligarcas rusos, los ahorradores rusos, todo el mundo de valores, sean de renta fija como de renta variable rusos, valen cero ahora mismo, porque no hay ninguna demanda, no hay ningún mercado donde flote. Entonces, ahora, la pobreza es extrema. O sea, el PIB puede ser un 15 o un 100%, porque en definitiva, si los mercados financieros son los que reflejan el estado de salud de un país, ahora mismo es cero. Cero. Ese es otro de los debates que ahora mismo está suscitando toda esta situación. Evidentemente no es lo mismo que Mastercard o Visa se vayan de Rusia que lo hagan otras compañías. Se me ocurre, por ejemplo, estoy pensando de la industria agroalimentaria. Por ejemplo, Danone, ¿no? Ha sido una de las que ha dicho que habría que actuar con mayor mesura, mayor moderación o incluso mayor reflexión. Tampoco entiendo yo que en una empresa de alimentación esté en su ADN poder privar a una población que realmente no tiene la culpa de tener un dirigentes como los que tiene para tener que buscarse ahora todos los días el alimento, aunque sea debajo de las piedras. Pero esa es otra cuestión. Darme algún consejo, un poco de inversión para estos tiempos tan agitados y con esa amenaza de esta inflación, incluso recesión, que la tenemos ahí ya, o al menos cada vez suenan más o saltan más esas alertas. Javier. Yo, paciencia. Vamos a ver, hay una máxima que es: cuando suenan los cañones hay que comprar y cuando suenan los violines hay que vender. Lo que pasa es que ahora tenemos los cañones y hoy no hay cañones y sin embargo está subiendo. Yo creo que hay una volatilidad extrema. Lo que hay que hacer es mantenerse tranquilo, porque todo el mundo, recordemos que veníamos de estar con unas posiciones muy bien tomadas en su momento. Por tanto, yo creo que todo el mundo estamos largos, todo el mundo tiene posiciones y que lógicamente se está encontrando en una situación de estrés brutal. Yo no aconsejo comprar porque, bueno, hoy el que ha comprado esta mañana temprano pues le va fenomenal, pero el que ha comprado un poquito más tarde ya tiene ahí y mañana veremos cómo sale el mercado. Yo creo que la volatilidad que hay es para los inversores de medio y largo plazo. Yo recomiendo mantenerse tanto en la renta fija, porque la renta fija, recordemos que sus movimientos no son tan dramáticos y sobre todo porque hay un Banco Central Europeo detrás que de alguna forma está acomodando las posiciones. Por tanto, mantenernos en renta fija, pensemos que esto podrían ir a más las rentabilidades y, por tanto, mantenerse. Y en la renta variable yo creo que lo que hay que hacer es apretar los dientes, no salirse de las posiciones actuales y, en todo caso, cuando vemos que hay una tendencia, pues comprar un poco más de los valores que tenemos para hacer un cambio medio, pero no para nada más. Ese Inditex a 20 y pocos es una cosa muy novedosa y, por tanto, pues hay que reflexionar sobre ello. No, tú ya estás diciendo que algo harías. A veces lo mejor es no hacer nada, pero qué difícil es también en momentos como el actual no hacer nada, Carlos. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ver, o sea, lo que puedes gestionar es no gestionar lo que desconoces, es si alguien le va a dar un botón o no va a dar un botón. O sea, lo que nosotros tratamos es de ver un poco con el contexto y los cambios que puede haber a nivel de fuentes de energía en Europa, de la situación que pueda haber ahora mismo en Europa y demás, o cuáles van a ser las actuaciones que pueden tener los bancos centrales y tomando decisiones. Yo lo que creo es que hay compañías que están cotizando a niveles que no se veían desde el COVID, acuérdate, en 2020, ¿no? Entonces, esas compañías en aquella época tenían a todos sus empleados encerrados en sus casas y sus fábricas y sus tiendas cerradas.
hoy en día, o sea, nosotros seguimos haciendo una vida, el mundo sigue girando, la economía sigue circulando y hay una parte del mundo que está muy tensionada, ¿vale? Que es en la parte de Rusia y Ucrania, y luego tenemos unas materias primas que van a tener un impacto sobre el crecimiento. Pero tampoco me volvería loco si esto no acaba en una guerra mundial, que yo ya os dije que no lo contemplamos ahora mismo. La economía va a seguir creciendo. O sea, es decir, lo que hay que ver es dónde estamos posicionados y evidentemente hay compañías que en un entorno de subidas de precios de materias primas están más afectadas que otras y ver si estamos cómodos en las cosas que tenemos. Y luego, pues con la caída que hay, si ya está reflejado en el precio, no. Yo creo que es una reflexión más analítica y de profesional como inversor en la toma de decisiones, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que aquellos que se quieran ir a la liquidez, es que con una inflación del 7, el 8%, la liquidez pierde dinero. O sea, es decir, a algún momento dado hay que salir a comprar, ¿vale? Y también la experiencia nos dice que en estas situaciones geopolíticas, si hay una solución, el mercado tarda segundos en reaccionar. No te da tiempo ni siquiera a arrancar el ordenador, decir cuánto vas a comprar y demás, porque es inmediato y nadie está dispuesto a vender a esos precios cuando ya hay una solución a la incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que hay que ser como nos gusta a nosotros invertir, que es en bases racionales y fundamentales, y ver qué es lo que estamos, qué es lo que tiene peligro, qué no tiene peligro y que si hay que hacer algún cambio al respecto. Pero vamos, sin volverse locos, DPM Finanzas, Javier Domínguez Navarro, origabonos.es. Un placer, muchas gracias, cuidaros, un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós. Gracias, un abrazo a los dos. Un abrazo para vosotros. Hacemos una